jueces y fiscales. Vamos a conversar a esta hora de la noche, tal como lo habíamos anunciado, con el congresista Alejandro Muñante de Renovación Popular, a quien ya tenemos en imágenes. Congresista, muy buenas noches, bienvenido a Buenas Nuevas, Malas Nuevas aquí en Latina Noticias. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Congresista, hoy usted ha considerado muy extraño, ¿no? Un hecho sin precedentes, lo ha puesto además en sus redes sociales, que el Congreso le haya emitido, la presidencia del Congreso le haya emitido la propuesta de los detalles, para que le envíen los detalles de esta formulación que están haciendo para pedir la remoción de los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Y exactamente lo que le dice es precise cuáles son las faltas graves por las que habrían incurrido los miembros de la Junta Nacional de Justicia y así en estricto cumplimiento de la defensa en el marco del debido proceso y los miembros de la Junta Nacional de Justicia puedan realizar sus descargos oportunamente. ¿Por qué ha considerado usted extraño o un hecho sin precedentes ello? A ver, por la simple razón que este pedido no está previsto en nuestro ordenamiento, no está en ninguna parte de nuestro reglamento que tenemos nosotros los congresistas. A ver, esta moción, la que nosotros hemos presentado, la 9525, fue admitida debidamente por el Pleno del Congreso. Una vez que el Pleno decide, ¿no?, como máxima instancia deliberativa, admitir a debate una moción de esta naturaleza, ¿no? Es el Pleno quien acoge la moción y la hace suya. Entonces, no podemos comprender cómo es que después de haber ocurrido esto, el presidente del Congreso, a pedido de la Junta Nacional de Justicia, nos emplace para que podamos los autores precisar cuáles serían las causas graves en las cuales se sustenta la moción, habiéndose ya aprobado para su debate. Entonces, realmente eso es lo que a nosotros nos sorprende. No obstante, hemos cumplido con precisar las causas graves, hemos cumplido con presentar también los argumentos jurídicos que sustentan esta moción que busca la remoción inmediata. Una de las cosas que no se puede permitir y no se puede tolerar es que el Congreso de la República se vuelva en una especie de mesa de partes de las instituciones que están siendo investigadas o están siendo sometidas a un acto de control político. Y eso es lo que nosotros hemos llamado la atención el día de hoy. Pero igual, finalmente han cumplido con remitir esta información a la presidencia del Congreso. Suponemos que la presidencia le va a responder a la Junta Nacional de Justicia para que ellos eventualmente puedan defenderse. Pero ¿puedan defenderse cuándo? ¿Ustedes confían en que sí se realizará un pleno extraordinario? ¿Cómo van con la recolección de firmas para poder convocarlo? Yo espero que sí, realmente. Esperemos que se pueda dar el trámite correspondiente. Yo realmente, digamos, como cualquier otro ciudadano que está muy pendiente de este tema, esperamos que esta especie de cuestión previa que nos ha presentado el presidente Soto no sirva después para poder dilatar este procedimiento, ¿no? Esta respuesta que se ha dado, esto va a ser remitido a la Junta Nacional de Justicia y en base a esta información ellos vendrán ante el Pleno del Congreso. Ahora bien, yo tengo que precisar también que esto no era necesario, porque ya en la moción que habíamos presentado ya estaba contemplada las causas graves con bastante detalle, ¿no? Habíamos detallado, habíamos puesto la lista incluso de los actos que devendrían en un conflicto de intereses. Pero como te repito, independientemente ya de la opinión que tengamos sobre este procedimiento que no está contemplado en nuestro reglamento, hemos cumplido con precisar las causas graves. Estamos en estos momentos en la recolección de firmas para que se pueda llegar pues a las 78 que exige el reglamento y de esa manera el presidente del Congreso pueda convocar a un pleno extraordinario en los 15 días posteriores de haberse presentado la solicitud formal. Estamos en eso. Ojalá que la próxima semana ya podamos contar con las firmas suficientes. ¿Y cuántas firmas tienen hasta el momento? Aproximadamente. Esta información lo maneja el vocero de mi bancada, quien es
quien es que el que está, digamos, llevando a cabo y con sus asesores la recolección de firmas. Así que él podría precisar. Lo que nosotros sabemos es que la bancada de Fuerza Popular, como usted bien lo ha dicho al inicio, ya se ha plegado a este pedido. Hay congresistas también de otras bancadas, pero que el vocero, repito una vez más, es el que está encargándose de esa recolección. Así que pronto tendremos noticias sobre este pedido. Congresista, ¿y ustedes van a insistir en la remoción de los 7 miembros titulares de la Junta Nacional de Justicia o optarían por 1 o 2 o 3? A ver, esta carta que nosotros hemos presentado como respuesta al pedido del presidente del Congreso ha servido, si algo positivo tiene, es para poder precisar que la remoción sería sobre 6 de los 7 miembros de la Junta Nacional de Justicia, y es que uno de ellos, ¿no?, se ha inhibido de conocer el proceso por lo cual se ha cuestionado la Junta Nacional de Justicia, aunque se inhibió por otras razones, no necesariamente porque existió un conflicto de intereses. Sin embargo, eso le exime de la responsabilidad por cuanto no ha firmado la resolución de suspensión, ¿no?, el cual nosotros a través de la moción hemos considerado que es completamente arbitrario. Por esa razón, la remoción de aprobarse sería sobre 6 de los miembros de la Junta Nacional de Justicia. ¿Sobre quiénes? Todos a excepción de la magistrada Zavala. ¿Y por qué no María Zavala? Porque, como le digo, ella se inhibió de poder, digamos, poner su firma dentro de la resolución de suspensión, en base a que tendría un familiar trabajando en el Ministerio Público, en el Poder Judicial. No conozco los detalles de su inhibición, pero no fueron necesariamente porque estaba comprendida dentro de un proceso junto con sus otros colegas. Sin embargo, eso valió para que ella pueda, digamos, eximirse de esa responsabilidad, y al no estar, digamos, ella inmersa dentro de la resolución de suspensión, no sería dable de que esta remoción se pueda también extender hacia ella. Congresista Muñante, yo le quería preguntar también, porque tiene relación con la Junta Nacional de Justicia, sobre esta propuesta del congresista Roberto Quiabra. Él plantea hacer 2 reformas constitucionales, por lo menos a 2 artículos de la Constitución, para que el Congreso pueda elegir al presidente del Poder Judicial y del Ministerio Público. ¿Y por qué le digo que tiene que ver con la Junta Nacional de Justicia? Porque esa es una función de la Junta. En todo caso, elegir a un juez o a un presidente del Poder Judicial lo hace la Junta de Jueces Supremos, es verdad, pero la evaluación de jueces y fiscales está a cargo de la Junta Nacional de Justicia. ¿Usted está de acuerdo o sumaría su firma a este proyecto de ley del congresista Roberto Quiabra? Bueno, en principio tendríamos que anotar que es un proyecto que ya ha sido retirado, por lo que hemos podido conocer de los medios de comunicación, ¿no? La bancada de APP ha decidido retirar ese proyecto, así que ya estaríamos discutiendo sobre un hecho que ya no existe, ¿no es cierto? Sin embargo, lo que yo he podido conocer del proyecto no es que el Congreso va a elegir al fiscal de la Nación o al presidente del Poder Judicial. Lo que se propone es que la remoción o la destitución de los jueces supremos sea a cargo del Congreso de la República, o sea, en cuanto a su destitución, ¿no es cierto? Y lo otro que proponía este proyecto era algo que me parece sí lógico, bastante razonable, es que lo que se proponía es que el magistrado supremo más antiguo asuma la presidencia del Poder Judicial por 3 años, y luego de haber, digamos, cumplido su mandato, el magistrado pasaba inmediatamente al retiro, como ocurre en las Fuerzas Armadas. Eso me parece lógico, porque eso va a propiciar la renovación de cuadros. Sin embargo, lo que estamos viendo hoy en día en el Poder Judicial es que un magistrado supremo asume la conducción de la Corte Suprema y por ende también la presidencia del Poder Judicial, termina su mandato de 2 años y luego regresa nuevamente a la terna de jueces supremos, impidiendo así la renovación de cuadros, ¿no? Entonces, eso sí creo que me parece interesante que se pueda retomar. Espero que el congresista Quiabra
pueda evaluar esa situación. Tal vez la destitución de jueces supremos sí podría haber generado mucha controversia, pero esta otra parte del proyecto que le estoy comentando, sí me parece interesante que lo podamos evaluar. Que el juez más antiguo tenga que asumir o pueda asumir la presidencia del Poder Judicial. Así es. En todo caso, ¿usted hubiera respaldado esta propuesta de que el Congreso pueda elegir a los jueces supremos? En esa parte, yo te soy sincero, amerita un mayor estudio. No tengo una opinión formada al respecto. Sin duda alguna se presta mucha suspicacia, pero hay que precisar que no es algo que se está inventando el congresista Quiabra. Ya en otros países de la región existe esto de que el Congreso de la República o el Senado, los congresos bicamerales sobre todo, eligen a los magistrados supremos y también lo destituyen, ¿no? Entonces, sin embargo, repito, ese tema sí me parece un poco controversial, pero esa otra parte, lo último que te comentaba sobre la designación del juez supremo como presidente del Poder Judicial y luego del cumplimiento de su mandato pasaba inmediatamente al retiro, creo que sí es una propuesta que hay que considerar. Ahora, congresista, ¿y qué pasa con esta propuesta también de Fuerza Popular para reformar todo el sistema de justicia? ¿Ustedes se van a sumar a ello? Porque hoy el presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, se ha mostrado preocupado y ha dicho que es preocupante que hayan iniciativas legislativas de ese tipo desde el Congreso y no les hayan consultado a ellos. Bueno, en principio el Congreso es un órgano autónomo e independiente en cuanto a sus facultades legislativas. Segundo, el Congreso no tiene por qué consultar sobre las iniciativas legislativas que se presentan. Lo que se tiene que sí articular con otros poderes del Estado, y en eso estoy completamente de acuerdo, ya es en el desarrollo de una iniciativa o del trabajo que pueda realizar una comisión especializada. ¿Me escucha? Sí, que sería el Consejo para la Reforma de la Junta, del Sistema de Justicia. Entonces, sobre esa comisión, yo creo que sí es importante poder articular con los representantes del Ministerio Público, del Poder Judicial, porque, claro, por supuesto, ellos son los que tienen la voz cantante, ¿no es cierto? Ellos son los que podían, contribuir con insumos valiosísimos en la búsqueda de la mejora del sistema de justicia. Sin embargo, hay que precisar que esta comisión no es una iniciativa legislativa, no se trata de una ley, se trata de una comisión que podría revisar el tema de la necesaria reforma del sistema de justicia. Un trabajo que devendría en un informe, el cual tampoco es vinculante, sino que podría contribuir a que existan parlamentarios u otras entidades del Estado que se adhieran a estas conclusiones y en base a este trabajo puedan presentar iniciativas legislativas ante el Congreso de la República. Eso es importante poder saberlo porque creo yo que se están manejando de manera errada algunos conceptos que provocan justamente este tipo de declaraciones de parte del presidente del Poder Judicial. Claro, congresista, pero Fuerza Popular sí anunció en su comunicado, cuando se plegó además a las firmas para convocar un pleno extraordinario, en su comunicado decían que ellos iban a impulsar además proyectos de ley para reformar todo el sistema de justicia. Bueno, eso si se trata de proyectos de ley, estamos en la entera facultad de poder hacerlo. O sea, ahorita si uno le pregunta a la ciudadanía, nos van a decir claramente que existen muchas cosas que mejorar en el sistema de justicia, ¿no? También hay un descontento ciudadano de parte de la Administración de Justicia. Entonces, si se puede mejorar en ese sentido, bienvenido sea. El mismo presidente del Poder Judicial el día de hoy en su discurso mencionó de varios proyectos de ley que justamente también buscan la reforma del sistema de justicia. Entonces, en ese camino es que creo yo que debemos estar todos unidos, ¿no? Lo que no se puede hacer es que se presenten proyectos que podrían desnaturalizar o trabar la administración de justicia en nuestro país. Y eso, por supuesto, se tendría que corregir. No todos los proyectos que se presentan en el Congreso finalmente se aprueban, ¿no? Pasan por un debate, pasan por la comisión respectiva. Muchos de ellos se quedan en el tintero, algunos son archivados de manera preliminar,
y otros recién pueden pasar al Pleno del Congreso siempre y cuando se tenga la opinión favorable de las entidades del Estado. Claro, porque el ministro de Justicia, Eduardo Arana, también ha anunciado que la próxima semana sostendrían las primeras reuniones del Consejo de Reforma del Sistema de Justicia. ¿Ustedes han sido invitados? ¿Van a participar en ello? Entiendo que hay un representante del Congreso en esa comisión, así que es importante que todas las autoridades se puedan unir en ese objetivo. Es necesario, sí, la reforma del sistema de justicia, pero esa reforma tiene que venir del consenso de todas las autoridades en este país, sobre todo aquellos que tienen un trabajo directo en el sistema de administración de justicia. Creo que los peruanos necesitamos una justicia mucho más célere, una justicia mucho más objetiva, una justicia mucho más eficaz, y si en ese objetivo van a aportar las diferentes entidades del Estado, bienvenido sea. Congresista Muñante, antes de terminar la entrevista quería preguntarle, usted va a presentar una moción de interpelación también en contra de la ministra de la Mujer, ¿verdad? Vamos a promover esa moción de interpelación. Claro está que aún si se presentara dentro de este mes, esta moción recién podría revisarse a partir de marzo de este año, ¿no? Al retorno de la legislatura. Y es que hay muchas cosas que preguntarle a la ministra de la Mujer, ¿no? ¿Cómo qué, por ejemplo? Yo me he pronunciado, por ejemplo, con respecto a algunos decretos supremos que a nuestro juicio socavan las libertades de conciencia y de desarrollo y bienestar de los funcionarios públicos, pero adicionalmente a esto también existen cuentas que saldar. Por ejemplo, se sabe que el Ministerio de la Mujer, o en todo caso como ente rector de las políticas de erradicación de la violencia contra la mujer, ha recibido para este año más de 500 millones de soles. Entonces necesitamos saber en qué se han destinado esos recursos y si realmente se están cumpliendo o no los objetivos para lograr esa ansiada erradicación de la violencia. ¿No creen ustedes que esto sea así? No, por supuesto, las cifras no lo muestran, ¿no? La misma viceministra de la Mujer mostraba cifras en las cuales las cifras de feminicidio, por ejemplo, habían superado a las del año 2022. Entonces, algo se está haciendo mal o algo se necesita ajustar. Y para eso es importante que la ministra de la Mujer pueda, digamos, poner de conocimiento a la representación nacional cuáles son esas políticas que están implementando y en qué cosa se va a mejorar para lograr que esas cifras no sigan creciendo y enlutando a muchas más familias en nuestro país. Congresista Muñante, para terminar quería consultarle, si bien es una información que ya ha trascendido hace semanas o se ha dado hace semanas, el señor Jaime Villanueva, que se convirtió finalmente en colaborador, investigado, ex asesor de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, de la ex fiscal de la Nación, Patricia Benavides, mencionó su nombre en algún momento también, congresista Muñante, y dijo que en coordinación con usted iban a presentar un proyecto de ley para que el Tribunal Constitucional dirija la elección de los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Él mencionó el nombre de quién va a presentar el proyecto de ley. Así lo señaló, pero ¿en algún momento usted coordinó con Jaime Villanueva estos proyectos de ley? En lo más mínimo, y tengo que desmentir algunas afirmaciones que se han hecho justamente respecto de ese tema. El señor Villanueva en ninguna parte de su declaración señala de que hizo alguna coordinación conmigo. No, eso lo tengo que desmentir categóricamente. El señor Villanueva lo único que hace es mencionar un proyecto de mi autoría, que data desde semanas atrás a lo que se estaba viendo en ese momento, que era la elección del defensor del pueblo. Un proyecto de ley que además jamás se discutió, jamás se dictaminó, jamás se debatió en la Comisión de Constitución. Así que eso es lo único que tiene esta resolución fiscal. Yo desmiento categóricamente todo tipo de vinculación y rechazo, ¿no? Y niego rotundamente que haya tenido algún tipo de coordinación con el señor Villanueva. ¿No lo conocía usted al señor Villanueva, Jaime Villanueva? No, yo lo he conocido como todos los congresistas en los pasillos del Congreso, porque ellos venían pues al Parlamento como coordinadores parlamentarios, ¿no? Y a veces uno cruzaba algún tipo de información, porque, por ejemplo, cuando la fiscal de la Nación presentó la denuncia constitucional contra Pedro Castillo por los delitos de corrupción,
y al nosotros al no tener mayores luces o mayor claridad sobre la denuncia, hacíamos algunas preguntas para que se nos precise ciertas informaciones, pero eso es el trabajo de todo coordinador parlamentario. Claro, pero del él no Congreso. era coordinador Hasta parlamentario. ahí fueron las conversaciones que hemos tenido con ellos. Claro, pero él no era el coordinador parlamentario del Ministerio Público, él era asesor Bueno, de la fiscal de la Nación. se presentaba de esa manera junto con los otros coordinadores. Uno no revisa sus credenciales si es que realmente era o no era coordinador parlamentario. Claro, ustedes después cayeron en cuenta que no conversaban con el coordinador parlamentario del Ministerio Público, sino era el asesor directo de la fiscal de la Nación. Y después, cuando trascendió la noticia, pudimos saber esa información. Bien, congresista Alejandro Muñante, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta noche aquí en Buenas Nuevas, Malas Nuevas. Muchas gracias además por haber accedido a la entrevista. Que tenga usted muy buenas noches. Igualmente, muy buena noche. Muchas gracias. Ahí estaba entonces el congresista Alejandro Muñante hablando de las propuestas pues respecto a la remoción de los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Siguen en el proceso de recolección de firmas. No sabemos si finalmente lo van a alcanzar o no, o van a tener que esperar a la próxima legislatura para hablar sobre este tema en el Pleno del Congreso. Lo cierto es que hoy la presidencia del Congreso les ha solicitado detalles de las causales para destituir a los miembros de la Junta Nacional de Justicia que ha presentado él y el congresista Jorge Montoya. Él ha considerado pues que es un hecho sin precedentes, pero a pesar de ello están considerando o sí han remitido la información que les ha solicitado la mesa directiva del Congreso. ¿Y esto por qué? Porque la Junta Nacional de Justicia le ha pedido también al Congreso de la República para que ustedes nos inviten al Pleno. Primero tenemos que saber con detalle las causales de lo que nos están acusando como falta grave. Y esta es la situación en este momento. Y a propósito de ello, el proyecto de ley del congresista Quiabra, que hoy ha cuestionado también el presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo. Él ha considerado, él ha señalado, no nos han consultado a nosotros si quieren hacer una reforma del sistema de justicia. Pero sí va a haber una reunión la próxima semana. Esto ya va a estar encabezado por el Poder Ejecutivo, como lo anunció el ministro de Justicia, además Eduardo Arana, para hacer una reforma de todo el sistema de justicia. Y para ello tienen que estar los protagonistas de todo el sistema de justicia, justamente el presidente del Poder Judicial, el titular del Ministerio Público. Además, ha señalado el congresista Muñante que también va a agregarse un representante del Congreso de la República, suponemos que es el presidente del Congreso o algún miembro de la mesa directiva del Congreso, representantes del Tribunal Constitucional, todos los que tengan que ver con la reforma del sistema de justicia. Vamos a ver si llegan también hacia un acuerdo, hacia una conclusión por parte del Poder Ejecutivo y que van a impulsar.